que como primer ejemplo de la parte de números complejos, tenemos probar que si tenemos la forma polar de un número complejo, entonces calcular el recíproco o 1 entre z, ¿verdad?, equivale a tener esta expresión. Entonces vamos a iniciar básicamente primero diciendo quién es 1 entre z en forma directa. 1 entre z sería 1 entre r coseno de z más i sen de z, ¿verdad? Que ahí tenemos el 1 entre r. Entonces en realidad lo que debemos ver es cómo vamos a pasar este término coseno mediante alguna operación para que nos quede términos de esa forma ahí arriba. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es un tipo de multiplicar por el conjugado, simplemente. Entonces voy a multiplicar por el conjugado arriba y abajo, que va a ser el mismo factor, pero cambiando el más por un menos, ¿verdad? Entonces vean que ahí tendríamos coseno de z menos i sen de z, ¿verdad? Aquí lo tenemos ahí. Tendríamos el r y necesitamos factorizar esto de abajo. Vean que aquí esto sería equivalente a tener a cos cuadrado menos i cuadrado sen cuadrado. Pero i cuadrado es menos 1, ¿verdad? I cuadrado es menos 1. Con este menos quedaría un más 1. Entonces lo de abajo es lo mismo que tener un más 1, ¿verdad? Aquí. Cos cuadrado más 1 sen cuadrado. Y cos cuadrado más sen cuadrado es un 1. Entonces podemos decir que todo esto en realidad corresponde a un 1. De manera tal que entonces efectivamente tenemos esta expresión. Es un ejercicio relativamente simple, pero que se consulta mucho. Un segundo ejemplo también bastante sencillo es dar la forma a más bi para este número, ¿verdad? Queremos la forma a más bi para e a la i pi tercios. Entonces básicamente lo que dice la fórmula de Euler es que si tenemos esa parte imaginaria, el valor de pi tercios, entonces va a ser el coseno de s pi tercios más i veces el sen de pi tercios. Aquí en realidad lo que queríamos era la forma a más bi de e a la i pi tercios. Vamos para que quede la instrucción. Entonces la forma más bi de eso, entonces va a ser que eso equivale básicamente de una forma directa. Lo mismo podemos aplicar, por ejemplo, dice calcular e a la z cuadrado, donde z es a más bi. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Entonces primero veamos quién es z cuadrado. Entonces z cuadrado es lo mismo que a más bi cuadrado, que esto es una fórmula notable, ¿verdad? Entonces va a ser primero cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más segundo cuadrado. Nótese aquí que nos queda i cuadrado, que en realidad esto es un menos 1. Entonces tendríamos que la parte que no tiene i solito, ¿verdad? Esa es nuestra parte real. Y lo que nos quedó con la i es nuestra parte imaginaria. Entonces esto es lo real y esto es lo imaginario. Entonces queremos calcular e a la z cuadrado. Pero e a la z cuadrado entonces sería e a la parte real a cuadrado menos b cuadrado más 2ab y que es nuestra parte imaginaria. Eso es igual. Entonces vamos a separar la parte real por propiedades de potencias, ¿verdad?, de la parte imaginaria. Ok. Entonces la parte real nos va a quedar, la vamos a mantener simplemente. Y a esta parte le aplicamos la fórmula de Euler, ¿verdad? Tal y como lo hicimos antes. Entonces la parte imaginaria 2ab es lo que vamos a llevarnos. Entonces coseno de 2ab más i sen de 2ab. ¿Verdad? Así es como nos va a ir quedando. Un cuarto ejercicio de números complejos, más bien, es este. Notemos que aquí todos los términos son positivos, ¿verdad? Entonces esto nosotros lo podemos factorizar. Entonces podemos decir que esto es equivalente a tener, vean que podemos verlo como una fórmula notable, la primera,
¿verdad? Sería z cuadrado, imaginen u igual z cuadrado, entonces va a quedar u cuadrado más 2u más 1. Entonces la factorización de esto sería u más 1 a la 2, pero entonces sería z cuadrado más 1 a la 2 igual a 0. Que es equivalente a tener z cuadrado más 1, para dejarlo explícito, z cuadrado más 1 igual a 0. Y la solución de esto, vean que tendríamos z cuadrado es igual a menos 1, entonces z es igual a más menos raíz de menos 1, y raíz de menos 1 es el i. Y lo mismo le hacemos a esto, ¿verdad? Que va a dar igual. Entonces el conjunto de solución, vean que es de orden 4, entonces necesitamos 4 soluciones, simplemente que van a ser soluciones repetidas, ¿verdad? Entonces sale más y el menos i de esta porción y vuelve a salir de esta otra porción, ¿verdad? Atribuido a eso. Entonces ese sería el conjunto de solución. Y finalmente vamos a resolver la ecuación x a la 4 menos 2x cuadrado menos 3x menos 2 igual a 0. En muchos de estos casos nosotros esperamos obtener alguna que otra solución real, ¿verdad? Entonces podríamos utilizar los términos de el teorema del factor para tratar de utilizar eso, el teorema del residuo, ¿verdad? Esos teoremas, que básicamente lo que vamos a hacer es hallar factores de este elemento sobre factores de este, que en este caso es un 1, y podemos hacer una división sintética. Entonces, por ejemplo, consideremos por división sintética, primero hallamos alguna real que suponemos que podrían haber. Entonces vamos a tener 1, 0, menos 2, menos 3, menos 2, y vamos a probar algunas de las soluciones. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con el menos 1. Si probamos el menos 1, entonces vamos a realizar la respectiva operación y nos da aquí un 0, ¿verdad? Significa que este efectivamente es una raíz o es una solución para esta ecuación. Voy a tratar de aplicarle una segunda. En realidad, cuando nosotros llegamos a una de grado 2, ahí suponemos que lo que sigue debería ser una solución imaginaria, porque no tendría gracia que nos resolvamos una ecuación que no tenga imaginarios, ¿verdad? Dado que el tema es de números complejos. Entonces casi siempre nosotros, cuando ya llegamos a aquí va, este es de grado 4, aquí va por grado 3, ¿verdad? Entonces ahorita que aterricemos a una de grado 2, ahí ya le aplicamos fórmula general. Voy a probar un 2, a ver cómo nos va. Entonces tendríamos aquí, hacemos la misma operación y nos vuelve a dar el 0. Significa que esto lo estoy factorizando como x más 1, x menos 2, y tengo x cuadrado más x más 1 igual a 0. Entonces faltaría trabajar esto por fórmula general. Entonces voy a calcular el discriminante, que va a ser b cuadrado menos 4a por c, que viene a ser un menos 3. Esto significa que x es igual a menos b más menos raíz de menos 3 entre 2 por a, que viene a ser menos 1 más menos, esta raíz la voy a distribuir al menos, aquí viendo eso como menos 1 por 3, entonces raíz de menos 1 por raíz de 3 sobre 2, y esto es menos 1 más menos raíz de 3 por i sobre 2, de esa forma. Y básicamente ahí podríamos verlo como menos medio más menos raíz de 3 sobre 2 y por lo tanto entonces tenemos estas dos soluciones imaginarias. Y finalmente entonces vamos a agrupar todas las soluciones. Era de grado 4 la ecuación, entonces necesitamos 4 soluciones. Entonces estas soluciones van a ser menos 1, 2 y estas dos imaginarias, que ahí las ponemos ahora en conjunto.